Muchísimas gracias a nuestro ponente por haber aceptado nuestra invitación. A continuación, le cedemos la palabra. Hola, buenas tardes a todos, todas y todos. Espero que se encuentren, buenos días, perdón. Espero que se encuentren súper bien. Les voy a compartir pantalla y de igual forma comentarles que no puedo ver las manitas. Entonces, no sé si Gracia ahí me puede apoyar. O sea, vamos a procurar hacer esto como dinámico. Al final, este, pues prefiero que ustedes vayan preguntando, pero igual de todas maneras, si no, dejamos igual espacio de preguntas al final. O sea, si de repente tienen una pregunta que crean indispensable realizar durante la ponencia, con muchísimo gusto podemos hacer como un espacio para esta pregunta, si no, al final dejamos las preguntas, ¿va? Entonces, pues justo presentarles, ¿no? Paz, justicia e instituciones sólidas. Y este módulo específico, por lo general, cada uno de los módulos está dividido en los que se divide la Agenda 2030, que son 4 módulos. Contienen varios ODS, y este módulo, pues, solamente hablamos uno. Pero, justo, ¿por qué y para qué? Este objetivo reconoce que son indispensables las sociedades pacíficas, justas e inclusivas, como facilitadoras de desarrollo para alcanzar en general la totalidad de las metas trazadas en la Agenda 2030. Y es que resulta obligatorio garantizar que los derechos fundamentales que devienen de la dignidad del individuo, quien merece coexistir en espacios seguros, libres de cualquier tipo de violencia, gozar de las oportunidades oportunas sin importar su orientación sexual, su religión u origen étnico. Y es por ello que es súper importante crear instituciones públicas que sean inclusivas y que también sean eficaces. Pero también tenemos que considerar que se tienen que construir aparatos jurídicos confiables y que empoderen, y en general que se empodera a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales a incentivar a la participación ciudadana. Por eso es bien importante saber el por qué, para qué de este ODS, y sobre todo del por qué tendríamos que separarlo en un solo módulo independiente. Y esto no quiere decir que no sea transversal o interseccional con otros ODS. Al contrario, durante todo este camino, espero y supongo que algún ponente ya les comentó que todos los ODS en general son interseccionales. Uno no puede coexistir o existir sin el otro. O sea, son de súper importancia que todos van interrelacionados, pero el ODS se dice en este caso es como independiente, y a continuación vamos a saber por qué. Justo este ODS se puede dividir justo creo que en tres partes, ¿no? Podemos dividir como, o yo me gusta dividirlo como en tres partes: el promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente que el promover las sociedades inclusivas y desarrollo sostenibles es habla de no nada más como ciudades, ¿no? Ni no sociedades generales, sino como de países, y en general como todo el contexto geopolítico y territorial en el que no dejamos atrás a nadie. ¿Por qué? Porque en algún momento creo que se vio en ciudades sostenibles, en un ODS, esta parte como de crear e incentivar sociedades en las que no se deja nadie atrás. Pero también en esta parte hablamos de que nos preocupamos por el interés y el beneficio individual de cada una de las personas, en el que es súper importante que el desarrollo integral de la persona pueda darse, pero también conservando este desarrollo sostenible, ¿no? Porque podríamos decir que en un desarrollo integral también podría ser un desarrollo contaminante o eh, no activamente beneficioso para el medio ambiente. Por eso, como contemplamos esta parte en específica. Luego podemos decir que el facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones sólidas. Y en esta parte yo enfatizaría súper
esta parte de crear instituciones eficaces, porque aunque tenemos, se puede decir que por leyes y por constitución en México y como la Carta de Derechos Humanos básica, todos tenemos acceso a la justicia, pero ¿cómo lo podemos garantizar o cómo se va a garantizar este acceso a la justicia? Bueno, creando y fortaleciendo las instituciones, porque no sirve de nada tenerlo en un papel cuando en las instituciones, pues básicamente no tienen recursos, no tienen las capacidades específicas para poder dar acceso a la justicia a todos, todas y todos. Porque también tenemos que considerar que en esta parte muchísimas personas se quedan atrás o no pueden acceder completamente a la justicia porque las instituciones están capacitadas y no están lo suficiente fortalecidas para poder crear este seguimiento específico de inclusión y de derecho en el que todas, todas y todos merecemos estar. Y bueno, y por último, hablamos de ser responsables e inclusivas en todos los niveles. ¿Y a qué se refiere esto? Que el promover sociedades pacíficas y, bueno, el promover las sociedades pacíficas inclusivas, así como el facilitar el acceso a la justicia y el crear instituciones eficaces, se tiene que hacer justo para todos los niveles de la sociedad, en el que no importa tu poder socioeconómico o tu poder adquisitivo, puedes tener el mismo acceso a la justicia o deberías de tener el mismo acceso a la justicia que una persona que tiene alto poder adquisitivo que una persona que no tiene tanto poder adquisitivo. O incluso si te encuentras dentro de las grandes ciudades o en las periferias, porque también en muchas ocasiones lo que sucede es que aunque tú estés dentro de estas grandes ciudades, mientras más alejado estés del centro, tal vez las instituciones dedicadas a dar acceso a la justicia no tienen los suficientes recursos como una que se encuentra en el centro, en el auge del desarrollo, que generalmente se va centrando en las partes, ahora sí, que digamos centrales de las ciudades, ¿no? Entonces, podemos, repitiendo, podemos dividir este ODS en tres partes: la promoción de ciudades pacíficas, el acceso a la justicia y instituciones eficaces, y repartir todo esto en todos los niveles sociales. Y bueno, el ODS número 16 cuenta con 10 metas y 2 incisos, y yo por lo general a mí me gusta, sí, como ya les había comentado, dividirlo en tres, que es, bueno, y en específico las metas, que es sobre instituciones, no más violencia y derechos humanos. Pero, ¿alguien conoce como cuáles son? En esta parte, pues tiene 10, 10 apartados o 10 submetas o metas y 2 incisos. El primero es reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes de tasas de mortalidad en el mundo. El 2 es poner fin al maltrato, la explotación y la trata de todas las formas de violencia y tortura para los niños. 3 es promover el Estado de Derecho en los planos nacionales. Y 4, de aquí al 2030, que es las metas de la Agenda 2030, reducir significativamente las corrientes financieras de armas ilícitas, así como pues la recuperación y la devolución de activos robados y luchar en contra de todas las formas de delincuencia organizada. En el 5 podemos ver reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, que esto es algo súper importante y voy a subrayar ahorita. En el 6 vemos el crear en todos los niveles de instituciones que sean eficaces y transparentes para que estas mismas rindan cuentas. En el 7 vemos el garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan, perdón, a las necesidades. 8, ampliar y fortalecer la participación de todos los países en el desarrollo de las instituciones de gobernanza pues a nivel mundial, ¿no? 9, proporcionar el acceso a una identidad jurídica para todos.
Y básicamente que nada, o sea, lo más fundamental, que nadie se quede sin un registro de nacimiento, que aunque ustedes lo verán como súper básico, hay miles y miles de personas alrededor del mundo que por problemas en instituciones no sólidas o no fortalecidas, oficialmente no tienen un registro de nacimiento. O sea, ante el Estado no hay un registro que diga esta persona existe. En el 10 podemos ver el garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y de acuerdos internacionales. Perdón. Y bueno, el 16.a es fortalecer las instituciones pertinentes mediante la cooperación internacional para crear así en todos los niveles y particularmente en los países en desarrollo. Y así poder tener la capacidad de prevenir la violencia y combatir en general el terrorismo y la delincuencia. Y por último, el 16.b es promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. Entonces, no sé si puedan notar en cada uno de los incisos, incluso podríamos interrelacionarlos con otros ODS, pero bueno, aquí ya comentaban el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que la corrupción es la amenaza y el bienestar de las sociedades, el futuro de nuestros hijos y la salud del planeta. ¿Y por qué es tan importante la corrupción? ¿O por qué tendremos que destacar la corrupción en este ODS? Porque gran parte de todo esto es tener una institución fortalecida, sólida y que sea anticorrupción en todos los países. O sea, la institución de justicia que pues básicamente es la gobernanza en un país donde es corrupto, pues ya nos alcanza el ODS 16. ¿Pero por qué? Porque pues más o menos eh, se estima que en el 2015, para que se den una idea, en el 2015 el costo de corrupción en México fue de 906,000 millones de pesos, aproximadamente más o menos el 5% del PIB de ese año. Pero eso es por datos oficiales. Sin embargo, se calcula que en los parámetros de medición, que son los menos conservadores, o sea, los que tal vez no hay números ocultos, por así decirlo, este costo podría llegarse a elevar hasta el 10%. O sea, imagínense, el doble en cantidad monetaria. Y es que el costo de corrupción tiene también un costo económico para el país donde existe, porque pues claramente lo que se roban y todo el acceso a la justicia que lleva también un costo específico, mientras más corrupción hay, más aumenta el costo, no solamente para las personas que quieren acceder a la justicia, sino también para el país que tiene que absorbe también un costo específico por cada uno de los de la corrupción en general que es creada en este país. Y es que se presume que después de la delincuencia y la inseguridad, la corrupción es la tercera preocupación eh, para la población mexicana. Y debemos analizar brevemente el trabajo mexicano relacionado a este tema. Y es que allá en el sexenio anterior, allá por el 2016 más o menos, nuestro antiguo presidente firmó un decreto en el que se promulgaba las 7 leyes para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. En dicho proyecto contemplaba básicamente lo que era prevenir, investigar y sancionar a los servidores e instancias públicas que incurran en actos individuos. Y en general este era un aparato de leyes en el que se tenía que desglosar para su mejor entendimiento, pero seamos sinceros, o sea, ustedes, aquí le pregunto más a ustedes, ¿alguien de ustedes cree que a partir de ese sistema o ese gran sistema anticorrupción, cree que haya disminuido considerablemente la corrupción en el país? Y si sí, pues nada más levante su manita, y si no, yo creo que sería muy obvio, por lo menos para mí, Daniel Aparicio ayudó en parte, pero no completamente. Y hablamos general de que no basta con tener solamente aparatos jurídicos, esos tienen que ser eficaces, accesibles para toda la gente, y esto
y esto incluye la prevención y el seguimiento de la ratificación del delito. Se habla de un sistema capaz de reeducar a quien complete la reivindicación y consciente de que el modelo es una redención a un sistema, a una sociedad en la que pues ya no tienen que cometer delitos. Básicamente es que el sistema tiene que reeducar y le compete una reivindicación a las personas que cometieron delitos. O sea, para eso son las cárceles. Y en el sistema judicial marcado de un Estado de Derecho consolidado que se fundamenta en el respeto a los derechos humanos. Entonces, tenemos que contemplar que el sistema judicial y el sistema, los aparatos jurídicos, perdón, van en línea y deben de ser de conformidad con el respeto de los derechos humanos. En general se habla de endurecer y depurar de todos los niveles de poder, y estos mismos deberán custodiar y hacer cumplir todos los objetivos, y poniéndose a disposición obviamente de que las autoridades los vigilen y estos mismos sean transparentes. Y es que tenemos que entender que este ODS atiende la preocupación de la gente que en realidad no percibe una competencia de sus gobiernos para erradicar la inseguridad. En países donde se ha normalizado la violencia, la población en general tiene un miedo constante de sufrir agravios, de todo tipo. O sea, tanto si te acercas con las autoridades como si estás en la calle, porque pues he escuchado, por ejemplo, por lo menos en México, donde yo radico, que muchísimas personas justo es como de, pues el miedo no más viene, ¿había levantado alguien la mano? Bueno, el miedo no nada más viene de, de las personas a las que posiblemente te puedan asaltar o cometer un delito, sino también de los mismos policías que son los que te protegen. Y en este mismo sentido se exige a los gobiernos proceder de una forma inmediata en contra de la impunidad. O sea, se hace un llamado a reconocer que todos los diversos tipos de violencia y cómo estos están afectando, atendiendo como minuciosamente o con lupa a aquellos sectores que son vulnerados, impartiéndoles justicia oportuna. Entonces también significa crear sistemas específicos para el contexto geopolítico y sociocultural de cada una de las regiones. Por eso es que tenemos en cada uno de los estados, tenemos congresos locales, porque estos deben de atender específicamente las necesidades de cada uno de los estados y en específico incluso podría ser en cada una de las regiones de los estados. En general, la violencia que genera la intolerancia hacia la diversidad sexual o incluso sobre la clasificación de los feminicidios o la violencia de género, entendemos que actualmente hay una omisión institucional que no prevé la inclusión plena de las personas con discapacidad u otros sectores que hemos visto. Entonces, pues también hace énfasis en que este objetivo también se especifica en desarrollar instituciones sólidas, pero que atiendan a cada uno de los grupos vulnerados y que también sean conscientes de que el contexto geopolítico sociocultural no es lo mismo en todas partes y no es lo mismo, no solamente en todas partes, para todos. En general, el sistema democrático, en un sistema democrático, todas las voces deben de ser escuchadas y atendidas. Entonces, en un sistema democrático, no importa si no eres mayoría, no importa si eres la minoría, también debes de ser escuchado y debes de ser atendido. Y es también súper importante la participación ciudadana y los pactos sociales que se van creando son imprescindibles. En general, esta encomienda prevé garantizar la inserción de todas las personas y encauzarlas en en la toma de decisiones. Y bueno, vamos a pasar al siguiente slash, que es de derechos fundamentales. No sé si alguien ya haya escuchado qué son los derechos fundamentales y cuál. Daniel, si me permites. Sí, claro, te escucho. Gracias y saludo a todos ustedes desde la provincia de Santa Elena. Daniel, es importante lo que tú dijiste
no hace mucho, que es la participación ciudadana y la organización de ese poder ciudadano. Ese poder ciudadano debe participar en forma individual o colectiva para de manera protagónica tomar decisiones, planificar en la gestión de asuntos públicos y lo que es importantísimo, el control social. Es ahí donde nosotros tenemos que estar vigilantes y participar, valga la redundancia, ¿no? Haciendo control social para que se cumplan estos derechos y lógicamente este objetivo fundamental que es el objetivo 16. Porque si nosotros no participamos y dejamos a libre albedrío a las autoridades, vamos a tener una puerta abierta para la corrupción. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar sumamente preparados también. No hay que menoscabar eso, hay que prepararnos para lograr hacer que este objetivo se cumpla. Eso es lo que quería agregarle a este foro. Gracias, Daniel. No, a ti muchísimas gracias por participar. Bueno, primero le contesto a Bruno, luego sí Juan, y me parece que hay un comentario en el chat. Creo que es bien importante participar, pero también en colectivo. O sea, recordemos que obviamente una voz unificada de muchas personas resuena muchísimo más fuerte que una individual. Y recordemos que mi problema muy probablemente es el problema de mi persona a mi derecha, una persona a mi izquierda, de mi vecino, de una persona que radica cercana a mí. O sea, los problemas que yo estoy sufriendo no son individuales. O sea, la mayoría de los problemas van en colectivo. Entonces, es súper importante rodearnos de personas que tal vez estén pasando por la misma situación, porque también tenemos que entender que, aunque todas las voces son escuchadas, entender que nuestro mismo contexto no es igual para todas las personas. Entonces nosotros podemos estar hablando desde un privilegio y compartir el espacio y alzar la voz con más personas nos ayuda no nada más a amplificar nuestras voces, sino también nos ayuda a tener diferentes perspectivas que sumen a nuestro punto de vista. Entonces, pues agradezco tu participación y concuerdo completamente contigo que el sumar voces y el ratificar nuestras ideas también ayuda a combatir la corrupción. Nuestro compañero Juan Luis alzó su manita, entonces te escuchamos, compañero. Hola, gracias, ponente. Quería preguntarte, bueno, ahora que vas a hablar de derechos, ¿cómo se define un derecho? O sea, ¿cuáles son las características que definen un derecho para poder saber cuáles son, ¿no? Porque a veces, pues yo veo que ya se le llama derecho prácticamente a cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que sería un derecho? Bueno, ahora sí que en su opinión. Gracias. Bueno, más bien aquí mencionar que los derechos, justo aquí, yo creo que relacionan un poquito las intervenciones. María Guadalupe comenta que los derechos fundamentales los tenemos ya estipulados. No es como que probablemente en el futuro se vayan creando más derechos conforme al contexto sociocultural y lo que va pasando, porque pues obviamente la sociedad va avanzando, pero los derechos fundamentales o de los que estamos hablando en este momento ya están estipulados. O sea, y se los voy a leer rapidísimamente, y estos derechos son cosas que tenemos inherentemente desde el nacimiento, y aplaudo aquí a María Guadalupe que dio como una definición súper exacta de lo que son los derechos fundamentales. Hay varios tipos de derechos. En general, por ejemplo, podemos incluso hasta clasificarlos, que es lo que me parece una súper buena introducción a este slash. ¿Por qué? Porque la clasificación de los derechos humanos los podemos incluso dividir en derechos humanos civiles, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales y derechos ambientales. Les voy a leer súper rápido los derechos, porque para que no quede como duda de esto, ¿va? Me voy a seguir rápido para no enumerarlos. Tenemos derecho a la vida, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación derecho a igualdad entre hombres y mujeres, a la igualdad ante la ley, libertad de la persona, derecho a la integridad y seguridad personal, derecho de trabajo, profesión, industria o comercio, derecho de expresión, derecho de conciencia, derecho de imprenta, derecho a la libertad de tránsito y residencia, libertad de asociación y reunión y manifestación, libertad religiosa y de culto, derecho al acceso a la justicia, derecho a la irretroactividad de la ley, derecho a la audiencia y de proceso legal,
principio de legalidad, tenemos seguridad, tenemos que tener derecho a la seguridad en materia de detención, tenemos que tener seguridad jurídica para los procesos en materia penal, derecho de la víctima o ofendido, tenemos que tener seguridad a las detenciones ante la autoridad judicial, tenemos que tener seguridad jurídica respecto a de la imposición de las sanciones y multas, tenemos que tener seguridad jurídica en los juicios penales, derecho a la inviolabilidad, aquí se fue, del domicilio, tenemos derecho a las comunicaciones privadas, derecho a la propiedad, derechos sexuales y reproductivos, derecho al acceso a la información, derecho a la protección de datos personales, derecho de petición, tenemos derecho a la ciudadanía, tenemos derecho a la reparación y a la máxima protección, a la educación, a la salud y vivienda, derecho al agua y saneamiento, a la alimentación, a un ambiente sano, a una identidad y al libre desarrollo de la personalidad, derecho de pueblos y comunidades indígenas, derechos agrarios, derecho al acceso a la cultura, derecho de cultura física y el deporte, al trabajo, en el trabajo, a la seguridad social, hay derechos de los niños, niñas y adolescentes, de personas con discapacidad, de personas adultas mayores, de personas migrantes, a la reparación integral del daño, a la reparación por violaciones de derechos humanos, tenemos derecho a la verdad y tenemos, por último, derecho a la reinserción social, que es un poco de lo que hablaba anteriormente en el slash anterior, que es esta parte de que el Estado está obligado a que su sistema judicial y sistema de justicia, en el caso de las cárceles, estén alineados con los derechos humanos. Recordemos que las personas que se encuentran en la cárcel son personas que se les prohibió el derecho a libre tránsito, mas no se les limita a sus otros derechos. Entonces, dentro de esas instituciones o de esos lugares donde se les prohíbe su derecho a libre tránsito, no les limita a tener derecho a tener un trato digno, tener derecho a un sistema judicial que avale su proceso, o sea, entre un montón de cosas. Entonces, también capacitarlos a las personas que se encuentran dentro de las cárceles a que tengan una reinserción social, porque no sirve de nada que pasen su tiempo dentro de estos sistemas judiciales y al salir, las personas que salen, pues nunca se les dio una reinserción social. Entonces, tal vez siguen teniendo ciertos problemas específicos, tanto psicológicos, sociales, como todo este tipo de cosas, o incluso que no tienen un oficio, que al momento de intentar reingresar a la sociedad, pues no siguen sin conocer otra cosa que no sea el delito para poder subsistir. Y es que tenemos que dejar de ver a personas privadas de la libertad desde nuestro privilegio, donde nuestro privilegio tenemos educación, tenemos un oficio, tenemos como ciertas herramientas específicas que nos ayudan a subsistir, pero hay personas que no las tienen. Entonces, bueno, básicamente esos son nuestros derechos y continuamos con el siguiente slash. Pero bueno, a mí me parece como súper catastrófico, como todo esto, ya todo lo que les comenté, como de, ok, en los mayores países existe corrupción, y si existe corrupción, hay muy poca probabilidad de que podamos avanzar en el ODS 16, que pues básicamente el ODS 16 se adueña de todo, ¿no? O sea, de todos los demás ODS, bueno, no adueña, pero se abarca muchísimos ODS, porque sin el ODS 16, pues no avanzan los demás. Si no hay paz, si no hay justicia, no podemos hablar de un medio ambiente sano, no podemos hablar de un fin de la pobreza, no podemos hablar de una igualdad de género, porque no existen esas instituciones sólidas que permitan que que se proliferen los demás ODS. Y es que vamos a hablar de datos súper duros. Las personas desplazadas son más o menos 108.004 millones de personas que se desplazan de sus hogares de forma forzosa, huyendo de guerras, de persecución o desastres naturales. Y es que actualmente no nada más huyes de la guerra o de persecución, sino también existen los refugiados climáticos, que son aquellos que por cuestiones de crisis climática, de todos sus efectos,
tienen que desplazarse de su lugar de origen o de su lugar donde radican, porque ya es inhabitable. El más claro ejemplo que tenemos, por ejemplo, ahorita en México, tenemos dos ejemplos, que es ahorita en Guerrero, muchísimas personas tuvieron que ser desplazadas por el huracán Otis. O sea, su vivienda era inhabitable. Hay otras personas que se quedaron y ahora están reconstruyendo nuestro hermoso estado de Guerrero, pero muchísimas personas ya no pudieron vivir ahí porque pues ya no pueden restablecer como todo su patrimonio. Eso es ¿cuántas personas perdieron todo su patrimonio? Y básicamente por cuestiones económicas y porque no hay aparatos específicos jurídicos, sociales e incluso de instituciones que ayudaran lo suficiente para poder para no tener que irse, básicamente. Y por el otro lado, si alguien conoce lo que es la comunidad del bosque en Tabasco, en el estado de Tabasco de México, es una comunidad que vivía en las orillas del mar, no tan a la orilla, y por el aumento de los niveles del mar, lamentablemente, ahora se tuvieron que mover porque con el aumento del mar fue destrozando toda su comunidad. Incluso esta misma comunidad del bosque, ya se acercó a instituciones internacionales para que su caso fuera prioridad para el Estado mexicano, porque lamentablemente, por ejemplo, y hablando específicamente de México, no tenemos los aparatos jurídicos que protejan no solamente durante el proceso de que ya son personas consideradas desplazadas climáticas, sino antes de cómo prevenir ese tipo de situaciones. Si vemos como ciertos índices en los cuales se prevé que tal vez esta comunidad sea desplazada, crear protocolos específicos para ayudar a las personas que ya van a sufrir este problema. Entonces, irlas reubicando o no sé, o sea, como todo el accionar que debería de ser del gobierno federal mexicano para poder apoyar a personas en esta situación. Otro dato es que las muertes de civiles en conflictos armados aumentaron en el 2022 un 53%. Y es que, o sea, este es un número sin precedentes, que roza entre las 17,000 víctimas a nivel mundial. Entonces, hablamos de un aumento exponencial que a mí me parece una locura. O sea, que los conflictos civiles, que los conflictos armados en general entre países o dentro o de guerrillas, ya no nada más es entre ellos, sino también están afectando a los civiles, o sea, a los niños, mujeres, a los estudiantes jóvenes, o sea, me gustaría compartirles esta preocupación específica por el aumento de muertes de civiles, en el porcentaje de muertes de civiles que fue aumentado en el 2022. Pero, a ver, escuchamos al compañero Claudio. Gracias por darme la palabra. A comentar brevemente, el detalle de Gaza e Israel provoca una cantidad de desplazados y precisamente Gaza, bueno, sufre esto, ¿no? Y en el caso del Otis que mencionas, el gobierno mexicano en 6 meses reactivó tanto la parte que mencionaste, que les llamaste desplazados, que al final de cuentas no fueron desplazados, se les dio para que tuvieran casa y todos sus instrumentos. Con respecto a lo que mencionas de corrupción, es muy interesante porque el problema en México se llama impunidad. La Suprema Corte pues no está cumpliendo con sus actividades, ya que son casi 600,000 efectivos. No organization is in Gadira. Adelante, le escucho, señor. Sadivana, Katimperano. ¿A quien está hablando en tailandés o qué idioma es? Disculpe. Mira, voy a convencer Gabari.
basasule Uganda nge. Gracias. Sí, te comento, son 600,000, 700,000 efectivos en cuidando la seguridad. Llegan, los ponen en la Suprema Corte, bueno, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y los dejan salir. Entonces, en este caso, nos encontramos con una Suprema Corte que no está cumpliendo con su deber. Con respecto a los marcos de leyes que mencionas, México está muy avanzado, inclusive una ley Ingrid, una ley para evitar el uso de quemar a las mujeres con ácido y todo esto, pero sí el feminicidio y toda esta agresión a la mujer, a las niñas, a los niños, es difícil porque la Suprema Corte, los jueces, los fiscales no están funcionando. Y pues ya nada más para cerrar, porque estos programas son muy importantes. Te agradezco mucho que hayas explicado los derechos primera, segunda, tercera, cuarta, y se viene la quinta generación con esto del derecho al Internet. Y ahora sí que ya es una obligación de los gobiernos, ¿no? En estos estados keynesianos que vivimos, tanto el norteamericano como el mexicano o Centroamérica, una economía de mercado y una economía pública. Y en la economía pública obligada a dar todos los servicios que requiera para que el ciudadano tenga un piso parejo. Y el Internet, el agua, la seguridad pública, el alumbrado, las áreas verdes limpias, son obligación del Estado. Y en el caso del mercado, bueno, de los dueños de empresas, pues son los obligados de buscar la forma de hacer empleos. Pero sí, muy, muy agradecido con todo el equipo de ustedes porque hace un gran trabajo y sería todo mi comentario para que continúes con la exposición. Muchas gracias. No, Claudio, a ti agradecerte por tu participación muy puntual y justo comentar, ¿no? O sea, creo que en esta parte de a nivel internacional se sigue llamando corrupción y justo creo que hay que verlo un poquito como más como esta parte, y también contemplar que la corrupción no solamente es en el sistema, y hablando específicamente de México como del órgano que tú comentabas. O sea, podemos verlo incluso, por ejemplo, que en el tercer informe de la cuenta pública del 2021 en la Auditoría Superior de la Federación, vemos que Segalmex, que es de las desfalcos más grandes que ha sufrido, bueno, de uno de los desfalcos más grandes que ha sufrido México, supera los 15,000 millones de pesos. O sea, hablando específicamente de México, es un desfalco multimillonario que no se le ha dado a la fecha un seguimiento específico. O sea, no hay personas en la cárcel o con debidos procesos dentro de esto, y no hay un seguimiento general para este gran desfalco. Entonces, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo estos trabas que hay en el sistema judicial mexicano, pero no nada más en el judicial, sino también en el legislativo, y vemos, hacer un espacio aquí, tú comentaste justo de ciertas leyes específicas en pro, por ejemplo, de las mujeres. Pero saber también, y justo lo que les comentaba, el alzar la voz por nuestros derechos, por nuestras necesidades específicas, ayuda muchísimo. Y tan así que por lo menos en México, la mayoría de las leyes, de las reformas, de las iniciativas que se han presentado en favor de la sociedad, han venido desde la sociedad civil organizada. Tan ello lo podemos ver que el día de ayer se aprobó una iniciativa para prohibir en México las ECOSIG. Las ECOSIG son estas mal llamadas terapias de conversión. Entonces, yo la verdad quería, esto lo iba a tomar al final, pero de verdad estoy súper contente porque desde la sociedad civil organizada impulsamos esta iniciativa para prohibir esto, porque es una deuda histórica con las poblaciones diversas. Y yo estoy muy feliz, estoy muy contente, y pues nada más agradecer eso. Pero bueno, la siguiente participación de nuestro compañero Bruno. Te escuchamos, amigo. Gracias, gracias Daniel, amigo Claudio. Me parece interesante el análisis que se está haciendo y para eso le pido disculpas porque estamos interrumpiendo el fluido de este diálogo, pero a veces hay momentos en que es necesario agregar otros elementos para esta conversación. Por ejemplo,
En Ecuador, nosotros tenemos los derechos de buen vivir, donde están enfocados prácticamente salud, educación, pero también tenemos el derecho a la naturaleza. Es un elemento muy importante. Yo lo que quiero es agregar que también a los derechos debemos analizar a profundidad las responsabilidades o deberes que tenemos como ciudadanos. De eso no estamos hablando. Entonces ahí hay llamemos un desfase para que la ciudadanía solamente pida derechos, 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 y las responsabilidades que tenemos nosotros como ciudadanos para que estos derechos se hagan más efectivos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué mecanismo de participación ciudadana lo logramos? En fin, todos estos elementos son muy importantes traerlos a este diálogo. Eso es lo que quería agregar, Daniel. Gracias. Oye, increíble, te me adelantaste porque justo en esta parte de yo qué hago les iba a dar ciertas recomendaciones desde nuestras obligaciones como ciudadanos y en favor de beneficiar también a los derechos y que sea como algo interrelacionado, pero muchas gracias por tu participación. Ya por último, antes de continuar, nuestra compañera Lola Curero. Bueno, buenos días para todos y bendecidos. Con respecto a lo que, cuando hablaron de que lo colectivo, o sea, lo individual a lo colectivo, si nosotros buscar la paz de lo individual a lo colectivo, que lo nombró el compañero allá, yo en las ideas que uno se le surgen con la exposición que nos estás dando, que es excelente, uno con lo que vive de la experiencia, uno dice, bueno, en particular, yo creo que una cosa más importante es el desarrollo del ser humano como tal. O sea, primero liderar su parte interior, ¿verdad? Para poder tener la paz en sí y ayudar a la paz. Eso sería desde el hogar, ¿verdad? Eso sería en lo individual. Yo creo que eso es lo primero que uno tiene que hacer para poder enfocarse a lo colectivo. Entonces allí cuando tú logras eso puedes ayudar al colectivo, pero hay que comenzar desde el individuo como tal para uno poder hacer la acción. Entonces de ahí puede existir lo que es una buena acción hacia el planeta, hacia el compañero, la empatía al compañero, al planeta, a lo económico. Y cuando hablamos de la igualdad, ¿cómo podemos conseguir la igualdad? Si todos estamos en una misma equidad, o sea, en lo económico, social, en todo, podemos conseguir la igualdad, pero es difícil. Si nosotros no nos desarrollamos como ser humano, como debe ser, en lo que es la paz de uno interior y entender al otro, no podemos lograr esto, ¿verdad? Pero sí se puede si ponemos de parte en cada uno desde el lugar, desde donde uno nace, desde donde cambiar, o sea, el sistema está mal en estos momentos, no ha correspondido como debe ser el sistema. Me refiero a... el sistema tiene que tener otro enfoque más evolutivo hacia el ser humano para poder conseguir la paz y la igualdad y que todos seamos iguales. O sea, porque si todos estamos con la equidad, nadie va a robar al otro, el otro no va a envidiar al otro, pero eso es algo muy profundo que hay que canalizarlo y eso va desde uno, el individuo, la familia y el entorno, ¿verdad? Y eso es un trabajo que hay que hacerlo. Por ejemplo, en las cárceles no es nada más que darle una casa a esto, sino también que prepararlo como ser humano. Y el que quiera liderarse como ser humano, de verdad que quiere comenzar un nuevo día, un nuevo ser, lo puede hacer. Y al que no quiera, bueno, eso queda de su parte. Entonces, eso también es uno de los factores que uno tiene que tomar en cuenta. Y el sistema tiene que tener otro enfoque más a evolutivo, hacia el ser humano, porque la clave somos nosotros como seres humanos. Si nosotros nos ponemos en nuestra parte, pues eso es lo que yo iba a aportar. Gracias. Oye, muchísimas gracias y justo creo súper importante esto que comentabas en la parte Daniel, solamente una cosita agregando. Si queremos cambiar ese sistema, tenemos que cambiarlo desde la participación de la ciudadanía, precisamente desde los hogares, precisamente de esa responsabilidad como ciudadanos. Nosotros es que tenemos que cambiar el sistema,
pero acá nos imponen un sistema y a eso es lo que no podemos permitir. Nosotros vemos en nuestra Constitución que nos habla de los derechos, que nosotros somos, somos los mandantes en muchas constituciones, nos habla que nosotros somos los fiscalizadores, ¿no? Pero no hacemos uso, que la soberanía radica en el pueblo, pero no hacemos uso de eso, de esos elementos que nos da la ley en su inicio. Y es por eso que nosotros deberíamos imponer el sistema. ¿Qué queremos? ¿Un sistema de paz? ¿Un sistema de igualdad? ¿Un sistema de equidad? Entonces, trabajémoslo todo. Y este espacio donde ustedes están, donde está Daniel, compañero Cablo y la compañera Lola y otros compañeros más, nos van a permitir ir fortaleciendo cada vez este proceso de cambiar este sistema, cambiar este enfoque, que tenemos que llevar a las comunidades, tenemos que llevarlo a los barrios. Nada más, eso es lo que quería agregar y discúlpenme por la interrupción. No, no se preocupen, muchísimas gracias por tu participación. O sea, me encanta que esto sea interactivo, más allá de que una ponencia justo era como crear un diálogo en el que pues conozcamos diferentes opiniones y también conozcamos diferentes perspectivas, porque es lo que yo les platicaba, no sirve solamente tener, o sea, lo ideal es tener ciertas voces que impulsen una misma y que amplifiquen esta misma voz, pero también tener diferentes perspectivas en una misma problemática, y completamente de acuerdo con ustedes. Y bueno, continuando en esta parte de ¿y yo qué hago? En general, pues, este objetivo debería entenderse como uno en el que a través de instituciones y procesos que impulsan y aseguran el disfrute y crean condiciones de control democrático hacia la ciudadanía o por la ciudadanía, ¿no? El objetivo 16 se refiere a condiciones básicas que habilitan lograr los demás objetivos. Y es que, pues, sin paz, pues no puede existir lo demás, que era algo que habíamos platicado, ¿no? Pues cualquiera de ellos requiere que las condiciones de paz social y el diálogo de sus instituciones y de elementos clave para alcanzar la Agenda 2030 o para garantizar básicamente lo mínimo de la Agenda 2030. Por este motivo es que el objetivo 16 hace valer el principio de interdependencia en términos de gestión institucional y de gobernanza. Reasegura el principio de no dejar a nadie atrás, porque pues se habla mucho de no dejar a nadie atrás, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo? Tenemos que bajarlo desde las instituciones, desde la gobernanza, desde los derechos fundamentales hasta la actividad social. Y es que mientras promovemos el acceso a los derechos y una democracia activa y participativa, por el otro lado, pues, vemos casos reales y en una sociedad activa en las cuales, pues no se ve en una realidad tan activa esto, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo logramos? Justo en una colectividad, porque ya les mencionaba, justo en varios países, por ejemplo, también en Perú, el día de ayer, también se aprobó, justo desde la presión desde la sociedad civil organizada, el prohibir las ECOSIC, las mal llamadas terapias de conversión. Pero todo esto nace desde la sociedad civil organizada. O sea, no es que un día una persona a la cual no le afecta y no ha pasado por ese proceso, por una mal llamada terapia de conversión, pues va a atravesarle esa problemática, sino que nosotros tenemos representantes ciudadanos que son los que legislan. Aquí los legisladores son representantes ciudadanos y son en su mayoría personas que radican o que representan a cierta población, o sea, no es como a cierta población específica. Aquí en México los dividimos por distritos, tenemos en cada uno de los distritos un representante ciudadano, tanto a nivel local como a nivel federal, pero es como también activar una participación ciudadana. Pues bueno, conozco a mi representante ciudadano, a mi legislador más cercano, le exijo primero una transparencia en sus actividades y cómo lo ha hecho, qué está haciendo y qué va a hacer, y también promuevo mis necesidades específicas. Todo ello porque actualmente tenemos acceso a la información y para aquellas personas que no lo tienen, poderlo compartir desde nuestras trincheras. Es por eso que también estas ponencias, estas pláticas, estas
esto que estamos haciendo de compartir la Agenda 2030. ¿Cuáles son cada uno de los pilares? Porque desde nuestro privilegio que nosotros ya sabemos y tenemos acceso, ya tuvimos el acceso a la información específica, poderlo compartir con aquellos que tal vez no han logrado tener acceso a esta información. Entonces, tenemos el acceso a la información pública y del gobierno abierto, que debe ser para todos, y es clave para la transparencia, la democracia y la rendición de cuentas, pero también para la buena gobernanza, y que es un requisito indispensable para la participación significativa del público en la toma de decisiones en materia de desarrollo sostenible, de derechos, de paz, de cada uno de los ODS, porque no sirve de nada que yo me acerque como el legislador si antes yo me diera la tarea de investigar cuál es su rendición de cuentas, cuál es lo que ha hecho, porque él me podría decir, yo he hecho infinidad de cosas cuando tal vez no sea cierto. Entonces, saber prevernos un poco a cuál es el trabajo que está realizando e incluso probablemente incluso poder guiar nuestras recomendaciones hacia dónde va la participación, hacia dónde va su trabajo ya, e impulsar también un poco más perspectivas que no se está viendo desde su equipo de trabajo o desde él, ella y ella misma. Entonces, por eso es súper importante el acceso a la información pública y de gobierno y la participación significativa en referente a la rendición de cuentas y la transparencia y buena gobernanza. En general, los derechos otorgan una legitimidad en la toma de decisiones y contribuyen a lograr la paz, seguridad y prevención de conflictos, porque sin derechos no tendríamos acceso a todas estas herramientas específicas que aportan y suman a cada una de las personas que participa activamente en la toma de decisiones, y aunque no participen en impulsar ciertas toma de decisiones que guían a la sociedad o deberían de guiar a la sociedad a un futuro beneficioso para todos, todas y todos. El Estado de Derecho es un catalizador del desarrollo sostenible, y es que el acceso a la justicia es determinante para la justiciabilidad y la exigibilidad de los derechos humanos, porque está increíble que nosotros conozcamos cuáles son nuestros derechos, pero también estará increíble cuando nosotros conozcamos cuáles son nuestras obligaciones, cómo vamos a ejercer nuestros derechos y cuáles son también nuestras limitaciones, porque si es cierto que tenemos derechos y obligaciones, no estamos abiertos a realizar cualquier situación fuera de ellos, porque incluso en los marcos constitucionales prevén que todo aquello que no esté escrito no se prevea dentro de esto, también es una limitante específica. Entonces también son 3 puntos importantes: derechos, obligaciones y limitaciones que tenemos como ciudadanos. Y contemplando que en general la violencia en sus diversas manifestaciones erosiona el tejido social y cómo se entrelazan la sociedad en cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Y es que es un problema transversal en todos los gobiernos y en todas las sociedades para el desarrollo inclusivo. Los elevados índices de violencia afectan directamente a los jóvenes. La violencia de género, el feminicidio, el femicidio, el acoso y la trata de personas constituyen una problemática regional que requiere atención urgente. Y es que sin una sociedad civil organizada que exija, promueva y alce la voz por ciertas problemáticas específicas que los legisladores y la gobernanza no quieran voltear a ver, no podemos avanzar, porque primero tenemos que ver la problemática general. Y es decir, que aunque nosotros como personas independientes ya tenemos ciertas problemáticas que nos atraviesan, hay grandes problemáticas que en cualquier aspecto en que lo vean, también nos siguen afectando, aunque no nos afecten directamente. Como es, por ejemplo, la violencia de género. Va a sonar súper frío esto, pero la violencia de género también lleva... la violencia de género también conlleva un gasto económico anualmente a cada uno de los países, porque todos los mecanismos que prevén la prevención de la erradicación, pero también el accionar durante la violencia de género, llevan un gasto específico para todos los países. Entonces, no nada más es en términos de integridad emocional
y física de cada una de las personas, sino también el gasto público que conlleva cada una de las violencias específicas y problemáticas que tenemos en América Latina y el Caribe. Entonces, para lograr el ODS 16 depende de la sociedad en conjunto, incluidos los defensores de las personas y grupos marginados o tradicionalmente excluidos. Y es bien importante, y voy a retomar una parte de esto, que es a los defensores de las personas de la sociedad civil organizada y del medio ambiente, en general los activistas y defensores. Porque en América Latina y el Caribe nos hemos olvidado mucho de esas personas. ¿Cuáles son los mecanismos específicos y qué tan efectivos son los mecanismos específicos de protección a esas personas? Tan solo en este año, en lo que lleva de este año, lamentablemente, muchísimos defensores del medio ambiente, del activismo social, han fallecido. Y no solamente fallecido, le han quitado sus vidas a muchísimas personas por realizar este tipo de actividades. Entonces, ¿qué tanto estamos exigiendo que los mecanismos de protección sean eficaces? ¿Cuántos tratados internacionales, por lo menos en América Latina y el Caribe, tenemos uno específicamente para los activistas medioambientales que se llama el Acuerdo de Escazú, y ese lo pueden buscar, que básicamente es un seguimiento de la Agenda 2030, pero enfocado en la protección de los activistas, porque no hay zona más peligrosa para hacer activismo medioambiental y activismo general que México y América Latina. Entonces, ¿qué tanto estamos volteando a ver esas personas que están defendiendo nuestros derechos y qué tanto también estamos alzando la voz junto con ellos para poder no solamente asegurar que su vida sea larga y plena, sino que sigan luchando y sigamos luchando entre todas y todos por nuestros derechos? La participación activa de los grupos específicos como son de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, migrantes, entre otros, y cómo estamos siendo empáticos en sus luchas, cómo estamos dejando a un lado nuestros privilegios en pro de tener una mente más abierta y ver que nuestras problemáticas no son las únicas y que nuestra perspectiva no es la única y qué tanto podemos sumar en sus luchas. Y obviamente, dependiendo de qué tanto ellos nos lo permitan y nosotros podemos sumar realmente sumar. Y así, en general, poder lograr un desarrollo sostenible y con igualdad, con un enfoque de derechos, porque lo más importante es que no podemos avanzar en ningún aspecto, ni educativo, ni ambiental, ni cultural, si no lo vemos desde un enfoque de derechos. Para los gobiernos locales, los parlamentarios, el sector académico, también son actores críticos para la implementación de los ODS 16. Me voy a ir un poquito más rápido. Las instituciones nacionales de derechos humanos deben participar activamente en el seguimiento de la Agenda 2030 para reflejar los estándares de derechos humanos en las políticas públicas relacionadas con el ODS 16 y la Agenda 2030 en su conjunto. Y es que debemos de seguir exigiendo a las instituciones nacionales una transparencia sobre lo que están realizando, cómo lo están realizando y en qué enfoque lo están realizando. Y es que ya vimos y ya sabemos ahora que todos los enfoques hacia donde vayamos están bien mientras sean con un enfoque de derechos humanos, un enfoque de igualdad, un enfoque sostenible, pero todo de derechos humanos. Y es que los derechos humanos ya contemplan todo esto, que tienen que ser equitativos, iguales y sostenibles. Por independiente de todo esto, ya hablamos un buen de lo que es el sector público, pero hablemos que también el sector privado, también puede ser una importante contribución a los esfuerzos de la consolidación de la paz, la inclusión y el avance del Estado de Derecho y la eliminación de la corrupción. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado que también el sector privado impulsa que los gobiernos sean corruptos? Porque en esto pro de facilitar ciertos procesos burocráticos, abunda la corrupción. Entonces, también desde el sector privado, impulsar cuán importante es la contribución en sus esfuerzos para crear un entorno propicio para el desarrollo sostenible donde las empresas también puedan prosperar. Y es que también no olvidemos que las limitaciones específicas que tiene el sector privado en favor de en ciertas legislaciones específicas, porque no es lo mismo tener accesos o incluso incentivos fiscales donde promuevan un
un ambiente de paz y eliminación de corrupción dentro y fuera del sector privado, a donde haya presiones específicas y se promueva la corrupción entre sector privado y sector público. Y parte de lo que ya hemos hablado es que el voluntariado es poderoso para acelerar los ODS 16, especialmente para incluir focos poco representados y asegurar que nadie se quede atrás, porque no solo basta con decir lo hago desde mi casa, sino también puedo sumar un poco de mi tiempo. Hace unos días estaba viendo una entrevista donde comentaba el entrevistado que es un filántropo, es un empresario multimillonario, filántropo, pero justo decía, o sea, lo más importante que debería de ser para los empresarios que ya dan sus donaciones específicas sobre ciertas causas es a mí como persona de ciertos organismos o que participa dentro de voluntariados, no, me es más importante que ese empresario o esa persona que dona dinero, no importa si es multimillonaria o no multimillonaria, o con que done algo, me importa más que se sume con sus ideas, su proyecto y su tiempo a estas grandes necesidades específicas, a que me vengan más, me dé dinero, porque tal vez estamos realizando ciertos procesos que podrían eficientarse con su conocimiento o simplemente con su ayuda. Entonces recordemos que también otorgar estas horas, este tiempo que podamos dar al voluntariado en diferentes organizaciones o fuera de las organizaciones, también suma a veces muchísimo más que solamente donar, o incluso el conocimiento que tenemos previo a ello, sumarlo a los proyectos que ya se están realizando, es valiosísimo. O sea, es muchas veces más valioso que la parte monetaria. En general se necesitan campañas de educación, sensibilización y difusión de los ODS, como lo que estamos realizando hoy en día, y que incentiven a la sociedad a implementarlos, tomando como la paz el eje transversal de la Agenda 2030. Y es que la Agenda 2030 podemos decirle que todos son ejes transversales, pero los oficiales es, vemos al ODS 17 que son de alianzas, y el de cultura, porque pues en el 2015 cuando salió la Agenda 2030, pues no contemplaron la cultura. Ya después, más adelante, dijeron, no, es que la cultura es un eje transversal sobre todo, pero pues no lo vemos en ninguna de las metas, objetivos o métricas, ¿no? Entonces, pero podemos tomar en cuenta que la paz como eje transversal ayuda, primero no solamente es donde inician los objetivos de desarrollo sostenible, sino que también impulsa que estos se puedan seguir proliferando y maximizar el potencial voluntariado. Y es que voy a seguir insistiendo en que el voluntariado a la contribución de la Agenda 2030 da un cambio de 360 grados, que mediante un enfoque que permita generar datos y medir su impacto, ayuda, al igual que su integración en las estrategias para el desarrollo, porque no sirve nada que yo pueda decir hoy y me sume con mis vecinos a decir, yo voy a ir a plantar 15 árboles aquí a un terreno que tengo cerca, porque lamentablemente actualmente no necesitamos proyectos de ese tipo. Lo que necesitamos son proyectos medibles de alto impacto y sostenibles. ¿A qué me refiero esto? ¿Cómo convertimos un proyecto medible, sostenible y de alto impacto? Bueno, en vez de plantarlo aquí, lo planto en un lugar donde haya cierta necesidad específica, donde hay un estudio de suelos, donde haya un estudio medioambiental, donde sepamos qué tipo de árboles específicos se tienen que plantar o cuáles se pueden plantar. Y si ese espacio queda muy lejos de donde radicamos, y incentivar a esa sociedad, a las personas que viven cerca de ese lugar, a que nos acompañen. ¿Por qué? Porque se va a necesitar personas que continuamente tengan ciertos cuidados en esa zona. Entonces, no nada más ahora ya involucramos a cierto grupo de donde vivimos, involucramos a otro grupo, sumamos a más personas, concientizamos, damos este beneficio y esta información a personas que no tenían el conocimiento sobre su suelo, sobre el tipo de árboles, sobre los cuidados específicos que necesitan, y tal vez esas más personas empiezan a regar ese mismo proyecto. Entonces, y podemos medirlo, porque ese proyecto medimos cuál es el impacto que tenemos, a cuántas personas está beneficiando los árboles que se van a plantar, cuántas personas nuevas tienen ese conocimiento, cuál es el posible impacto futuro de las personas que quieren seguir replicando este proyecto. Entonces, a eso se refiere con que ahora necesitamos proyectos específicos.
Necesitamos proyectos que sean medibles, de alto impacto y sostenibles. Algo súper importante, obviamente, en esta parte de la paz es luchar contra el machismo en la región mediante talleres de cambio cultural en los que participen hombres y mujeres y campañas de comunicación para el desarrollo y talleres con periodistas, porque contemplando esto y algo que ya les había comentado, es que los índices de violencia hacia las mujeres en América Latina y el Caribe es una de las problemáticas más fuertes que tenemos en la actualidad. Y esa misma problemática pues va relacionada con la paz, porque entonces, ¿qué tanto estamos impulsando a que todos y todos sigamos en un mismo camino y no dejemos a nadie atrás? Cuando contemplamos que la violencia hacia la mujer es una de las problemáticas más fuertes de violencia que tenemos a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional, por lo menos América Latina y el Caribe. Y bueno, con el fin de implementar el objetivo de la justicia social para todos, se podrán generar nuevos pactos entre el Estado y los ciudadanos que combatan las desigualdades en múltiples niveles. Y ustedes dirán, es que qué difícil, suena como un pacto entre el Estado y los ciudadanos. Pues tan es posible que muchísimos ciudadanos, muchísimos activistas ambientales en este momento están con un gobierno específico para que una persona de conocimiento específico sobre medio ambiente tomara la secretaría, no voy a mencionar el estado, no voy a mencionar nombres por seguridad, pero una persona tomara la Secretaría de Medio Ambiente en un estado específico donde iban a contemplar a una persona que tal vez ni siquiera se especificaba en eso, o su lucha ni siquiera era eso. Entonces, es como estamos invitando a los legisladores, a los futuros gobernadores o a las personas que van a tomar decisiones por nosotros, a que contemplen a la sociedad civil organizada y que no nada más eso, que lo asuman dentro de sus legislaturas. Y bueno, y estos múltiples niveles en los que podemos hacer pactos con el Estado no solamente habla del medio ambiente, sino también son geográficos, políticos, de género, éticos, religiosos, sociales, culturales, económicos o medioambientales. Entonces, no es de un día para otro. Sabemos que esto lleva cierto tiempo, conlleva cierto esfuerzo, pero lo más importante es cuánto de nuestro tiempo queremos otorgar para poderlo realizar y cuánto queremos esforzarnos para poderlo realizar. Si queremos esforzarnos esta semana nada más y como no funcionó esta semana, pues la próxima semana ya lo dejamos, pues no va a funcionar. Este es un esfuerzo que lleva meses, para muchas personas lleva muchísimos años. Para la sociedad civil organizada ha llevado décadas, generaciones, pero que sepan que todo este esfuerzo no es en vano. Muchos de los derechos que tenemos actualmente, de las oportunidades y herramientas que en la actualidad existen, es gracias a los esfuerzos del colectivo. Y antes de ceder la palabra para las últimas participaciones, agradecerles por su tiempo. La verdad es que estoy muy agradecido por todas las participaciones que hubo y la interacción que hubo. Soy Daniel Aparicio Rueda, presidente nacional de BioDS México. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales como BioDS México. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook. Y bueno, mis redes personales en Instagram es DanPolR, X o Twitter, que es Daniel Aparicio R, y mi correo personal es Daniel-Aparicio-Rueda@hotmail.es. Pero también se me olvidó comentarle, se los voy a colocar en el chat, el correo de BioDS México. También que sepan que no somos una ONG cerrada, sino que constantemente estamos escuchando no solamente a las personas que pertenecen a ella, sino a las personas que están fuera de ella. Y si ven algún área de oportunidad donde podamos sumar, estamos completamente abiertos a poder sumar en nuevas actividades o incluso a mejorar ciertas áreas específicas dentro de BioDS México. Entonces, estamos en continua mejora y que sepan que todas las voces son siempre escuchadas. Se los dejé en el chat, que es biodsmx.org@gmail.com. Y pues nada, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí pasamos a las últimas participaciones de la ponencia. Le escuchamos a nuestro compañero Bruno. Gracias, Daniel. Tú manifestabas que hay que firmar ese pacto entre el Estado y la sociedad civil. Yo diría, hay que firmar pactos entre la ciudadanía,
entre nosotros, entre la sociedad civil, porque así es que nos vamos a ir fortaleciendo. Así vamos a lograr ese poder ciudadano de que tanto hablamos. Si nosotros no comenzamos a trabajar en alianzas colaborativas entre todas las organizaciones, y te voy a poner un ejemplo, este foro podría fortalecerse mucho más si nosotros logramos hacer una convención de organizaciones, de colectivos ciudadanos, hablando de temas para dignificar a nuestro pueblo primero, que nuestro pueblo retome que es un pueblo digno. Todo el mundo, todos los ciudadanos somos dignos y esa dignidad hay que levantarla, porque lamentablemente a veces los representantes ciudadanos que cambian su discurso ya cuando están sentados, ya cuando son autoridades, y nosotros no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que seguir trabajando en eso, y eso yo lo estoy pidiendo en este momento a ustedes, que hagamos ese pacto entre nosotros, los ciudadanos y la sociedad civil organizada. Muchas gracias y éxitos y bendiciones. Excelente, adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Completamente de acuerdo con usted. Para poder realizar, obviamente hablamos de ciertos niveles y cómo involucrarnos para, antes de llegar a un gobierno, exigir desde la sociedad civil organizada, pues antes la sociedad civil organizada tiene que estar organizada, tiene que tener ciertos pactos, ciertos acuerdos específicos de qué es lo que van a exigir, cómo lo van a exigir y hacia qué dirección van. Entonces, 100% de acuerdo. Ya en el link, en el chat también les dejaron el link de asistencia y ya no sé si Graci quiera comentar algo o hay alguien más que quiera participar. Ah, súper. Nuestro compañero Claudio va a comentar. Comentarte la diferencia entre impunidad y corrupción. La corrupción es una actividad para precisamente pasar por encima de la ley o por encima de costumbres, de tradiciones, o lo que comentaba una compañera que es el derecho humano, el famoso humanismo. Porque hoy en día no estamos con esto de los valores morales o los valores teologales, sino ahora estamos con los derechos humanos. Entonces, lo que hace la corrupción es violentar ese derecho a las personas. Y con respecto a la impunidad, es que no reciben castigo. Entonces, hay una diferencia entre impunidad y corrupción. La impunidad es lo que vivió México porque el delito de corrupción se castigaba con 1, 3 o 7 años de inhabilitación. Y hoy en día se pretende porque la Suprema Corte volvió a echar para atrás lo de las factureras, que es el robo de los impuestos por medio de facturas falsas. Entonces, sí es muy importante atacar la impunidad porque quien quien es sancionado por cometer un delito de cuello blanco, que es un delito de corrupción, que es un delito que deja sin dinero al Estado para que el Estado brinde servicios, debe de ser sancionado. Entonces, nada más aclarar eso, que sí es diferente. Lo buscaba entre estos escritos, pero no lo encontré a la mano, pero nada, es básico, en el derecho lo tenemos que tener muy en cuenta. Muchas gracias por todo. A usted, muchas gracias por su participación. A nuestro compañero Camilo, lo escuchamos. Buenos días desde Colombia, Mosquera, Cundinamarca. Pues acá en Colombia sí se ha habido mucho corrupción en todos los ministerios y en la parte social y en el programa de discapacidad, pues hasta ahora medio están arregladas y nos dan algunos subsidios de transportes y algunas ayudas técnicas, pero antes eso, medio eso está pasando muy lentamente, pero eso aquí en Colombia siempre ha habido mucha corrupción. Gracias. A usted, muchísimas gracias. Ahora sí, no sé si Graci quiere comentar algo. Bueno, tenemos otra participación de nuestra compañera María Cristina.
Muy buenos días, gracias, profe, excelente. Primero que todo, agradecerle por su excelente ponencia y también por los organizadores del evento. Quería opinar respecto a todas las normas y leyes que se establecen hoy en día para garantizar los derechos humanos en cualquier índole, pero sucede que siempre son violentados, siempre hay falencias, siempre no se complementan y se respetan en su totalidad. Por ejemplo, aquí en Colombia se está presentando mucho, la semana pasada mataron una líder social y se han venido presentando los firmantes por lo que eran sobre lo del la JET, la ley de justicia y todo sobre la paz. Los firmantes, que son un grupo de personas que tienen que hablar con estos entes para poder firmar la paz en sus territorios, sucede que también los secuestran y también los agreden y también los matan. Entonces, no sabemos aquí cómo liderar una acción social cuando tenemos ese miedo, hay veces, de actuar porque nuestras vidas están en riesgo, están en peligro para cualquier acción que podamos hacer en favor nuestro o en favor de la sociedad, de nuestro territorio también, porque muchas veces ha habido muerte por el cuidado de nuestro territorio ambiental. Entonces, ahí están las políticas públicas en las cuales se les dice mucho a la gente que participen porque pues la voz del pueblo tiene que imperar para que la gobernanza la tenga en cuenta y tenga esas políticas públicas bien estructuradas, pero siempre hay falencia y no sabemos cómo ese flagelo siempre se escapa y siempre sigue en la matanza de líderes sociales. Entonces, muchas veces los derechos humanos, ¿en dónde quedan? Muchas veces uno dice, queremos guerrearla, pero hay veces nos cohíben y no sabemos. Entonces, ¿cómo va a salir eso adelante cuando siempre está ese flagelo de que no respetan las vidas y que por cualquier acción para quitar la piedra del camino es la muerte? Entonces, mire que, profe, su ponencia muy buena, pero realmente ese flagelo, ¿cuándo se va a acabar? Cuando está esa corrupción siempre en todos los aspectos. Entonces, es duro. Entonces, es como una opinión que tengo de desagrario por la cuestión de los derechos humanos. Muchas gracias. Y completamente, o sea, ¿qué tanto nosotros tenemos que seguir luchando mientras nuestras vidas penden de un hilo, ¿no? Con ciertos tipos de activismo. Y ya muy bien lo comentaba, por ejemplo, el compañero Claudio. Actualmente el Estado mexicano, por ejemplo, en el caso de las personas desplazadas climáticas de la comunidad del bosque, que muchas de las familias fueron reubicadas, no todas, pero muchas sí, que aún no existe un protocolo específico de acción para ese tipo de situaciones, como los mecanismos que implementaron no fueron suficientes y no, México o el Estado mexicano no le está dando una respuesta específica y ni siquiera una respuesta específica, una respuesta que satisfaga las necesidades que tienen en este momento. Acudieron a organismos, a instancias internacionales para hacer valer sus derechos. Si el Estado no te lo está haciendo válidas, entonces acudes a alguien que obliga al Estado, que en este caso son los organismos internacionales. Pero como no se hace desde la individual, sino, perdón, se sigue haciendo desde lo colectivo. Entonces, ver esas áreas de oportunidad y cómo podemos sumar desde lo colectivo a exigir al Estado, a ciertos organismos específicos del Estado, a que cumplan y hagan valer nuestros derechos. Gracias, profe. Sí, de nada. Ok, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a pasar a la entrega de reconocimiento. Recuerden que están los datos de contacto de nuestro ponente por si gustan hacer alguna participación y demás. Repito, por cuestiones de tiempo, limitamos las participaciones el día de hoy, pero recuerden nuevamente que ahí están, recalco, en los datos de contacto. Y procedo a la entrega del reconocimiento. Otorgamos el presente reconocimiento a Daniela Aparicio Rueda por haber impartido el módulo de la Escuela Agenda 2030, edición 2024, denominado Eje de Paz, el día 3 de marzo del 2024 a las 9:06 CT, con una duración de 3 horas. Y nuevamente muchísimas gracias a nuestro ponente por haber estado presente. No sé si te gustaría cerrar con algunas palabras.
nada, o sea, muchísimas gracias a todos los presentes, gracias por todas las participaciones y los que estuvieron muy atentos de todo. Sobre todo, comentarles, mi lucha siempre ha sido por personas con diferentes niveles de pobreza, en general en diferentes situaciones en las que son vulnerados sus derechos o grupos vulnerados. Esa ha sido mi lucha de toda la vida. Va a seguir siendo mi lucha y muchas gracias por el espacio a Graci y por la oportunidad.